Hola, buenas tardes. Me llamo Nancy Contreras Gutiérrez. Hoy el tema que voy a hablar y que voy a desarrollar es el tema de las 5 heridas del niño interior. ¿Por qué el tema? Porque me dedico a terapias holísticas y a sanar con la neurolingüística a las personas. Y este tema a mí se me hace muy importante que lo tengamos presente, que lo concienticemos como personas para saber quiénes somos, cómo estamos viviendo y para qué lo estamos viviendo y por qué lo estamos viviendo. Comenzaré diciéndoles que cuando nosotros nacemos, comienza todo desde 4 meses antes de concebirnos. Cuando nuestros padres se unieron de alguna manera en la vida, se cruzaron en su camino, 4 meses antes ya nos traían en la vibración de que nos iban a traer a este entorno. Y nosotros ya estábamos decidiendo que íbamos a ser sus hijos de ellos. Nosotros ya estábamos tomando la determinación de que íbamos a venir a vivir la experiencia que se vivía en ese entorno familiar. Entonces, pues nos vinimos de alguna manera. Unos nos vinimos de sorpresa, otros nos vinimos planeados y otros pues se vinieron de accidentes, le llaman así. Y entonces esa sensación se nos quedó grabada. Y esa fue una de las primeras heridas que el niño recibió. El niño cuando nace, cuando está en su edad cero, cuando se nos entrega así legítimo al bebé y lo tocamos y lo vemos algo precioso que brilla porque no tiene otra razón de ser más que ser feliz. Él no viene a pensar otras cosas. Un bebé, obsérvenlo, y un bebé viene con todo el deseo de ser feliz. Él nada más quiere ser feliz. Él no se da cuenta que si hay altos, que si hay bajos. Él no se da cuenta si hay dolor, no hay dolor. Un bebé aproximadamente entre la 0 edad a los 3 meses, un bebé no percibe los dolores. Y eso yo lo aprendí cuando mi bebé, el último bebé que tuve, mi hijo segundo, lo llevé a un curso desde que nació de estimulación temprana y ahí se nos demostraba cómo un bebé no trae la sensación del dolor. O sea que, por ejemplo, si le queremos poner aretitos a un bebé no le va, él no percibe el dolor que le están perforando al oídito. Porque un bebé recién nacido no trae esa información. Entonces todo lo que le suceda en ese proceso, en ese tiempecito, el bebé no lo entiende, no sabe de dónde viene. ¿Sí? Entonces el bebé comienza una relación entre papá y mamá, de alguna manera, ¿sí? Pero el bebé, en su inconsciencia, puede llegar a tener como una dificultad de trato con alguno de los dos. Si el niño tiene una dificultad con el padre, cuando sea grande, ese niño va a tener dificultad de entender que merece las cosas. Y si la dificultad del niño es la relación con su madre, ese niño va a tener la dificultad de sentir que es merecedor de amor y darse amor a sí mismo. Qué importante información, ¿no? Entonces de ahí corramos a preguntarle a nuestros papás cómo realmente ha pasado las cosas con nosotros, qué sucedió, cuál fue la información que recibí desde 4 meses antes aproximadamente de que me procrearan. Entonces comienza ahí la historia de un ser humano y de ahí se desencadenan las historias de las experiencias, ¿sí?, recibidas en la vida como máscaras que se convierten después de una experiencia, de una herida de niñez. Y comenzaré con la primera herida.
que es la herida del rechazo. Estos niños de la herida del rechazo dudaron si en el embarazo de la mamá o en la información de, oye, si estoy embarazada, la mamá dudó. De alguna manera dudó, de alguna manera dijo, ¿y si no podemos? ¿Y si no tenemos? ¿Y si no nos alcanza? Y entonces el niño interpreta la información y hace su primera herida, que fue la del rechazo. Me sentí rechazado por una sensación de mi mamá o de mi papá. Imagínense los papás que abandonan a la esposa diciéndole, yo no te dije que te embarazaras. Cuánto dolor trae ese niño en el rechazo, ¿no? Y de ahí ese niño va a desarrollar una máscara, ¿sí? Que este niño va a ir por la vida huyendo de todo, huyendo de la prosperidad, huyendo del amor, huyendo de un bienestar, huyendo de quizás propuestas de la vida buenas, huyendo de ser proactivo, y se va a ir, sí, para la baja. Este niño regularmente son niñitos que son muy callados, tienden a huir por el miedo de ofender o que los ofendan por lo que opinan. Estos niños se encierran, tienden a encerrarse en sus cuartos, solitos a jugar y están solitos con su pensar. Sí, estos se alejan de todo sentido de lo material, no les interesan las cosas materiales y son muy sensibles, son muy sensibles a los gritos. Son niños que sienten mucho el dolor de los demás. Y entonces estos niños tienen problemitas para digerir la vida y en ocasiones se meten en las drogas cuando están en la parte ya donde se revela una persona. Su primera etapa de donde nos revelamos es en la adolescencia, que es lo más difícil, ¿no? En los 5 años tenemos una etapa de cierta adolescencia, por eso se dice que un niño de 5 años es muy importante que lo hagamos vivir su primera etapa en los 5 años de lo mejor, porque así como la vive en los 5 años, lo va a vivir en la adolescencia. Y también lo que aprenda, lo que logre hacer, lo que logre él desempeñar en el área de los 5 años, el niño lo va a volver a reproducir en la adolescencia. Si en el niño de 5 años hay tristeza, en la adolescencia el niño va a tener tristeza. Entonces, pues podemos aprender allí de esta herida y de esta máscara, ¿sí? Este niño huidizo es una máscara. Él huye, pero no porque sea él, sino es por la información que recibió. Sin embargo, pues ya vimos que no es culpa de nadie, ¿no? Es el proceso, es lo que decidí que yo iba a vivir en esa programación de esa familia. Después viene una herida, que es la herida esta herida me da risa. Esta herida es una herida tan fácil que todos la tengamos, porque es la herida del abandono, ¿sí? Esta herida se da entre el primer año de vida y los 3 años. Esta herida del abandono se da por cosas bien triviales. Y podríamos decir que esta se da en los primeros momentos de la vida, cuando mamá se aleja por alguna razón. Pongamos que nací y mi mamá se enfermó
de vías urinarias, de una infección, y no me pudo dar amamantamiento sobre el tiempo en que ella iba a estar con el proceso pues, del proceso de la infección. Les dan medicamento y no pueden amamantar a los bebés, entonces no le dan al bebé, y al bebé se le va a hacer la herida del abandono. Mi mamá me abandonó. Él no se da cuenta que por qué razón, él nunca se va a dar cuenta, pero entonces el niño se le va a quedar la herida del abandono. También cuando el niño nace muy chiquitito, muy pequeñito, y él tiene que irse a una incubadora, y al irse a la incubadora también siente que lo alejaron de la mamá, o que la mamá, más bien dicho, se alejó de él. Él no se da cuenta que lo alejaron, sino él siente que su mamá lo abandonó. ¿Sí? También sucede cuando el niño le dice la mamá ya en el área preescolar: no te preocupes, que yo llegaré a la junta que tenemos en tu salón. Y el niño, en su primera etapa de los 5 años, está esperando que la mamá llegue al salón a atender mis necesidades, y no llega. Entonces este niño a los 5 años va a tener la herida de: yo me sentí abandonado por mi mamá. Recuerden que las heridas del niño siempre se van a dar de la etapa 0 a los 7 años. Son programas que se van a marcar en esa etapa. Entonces son pequeños detalles que podemos estar cometiendo en ausencia del conocimiento, y que están haciendo una herida en nuestros hijos, o que a nosotros como niños se nos hizo, ¿sí? Otra de las heridas es la herida de la humillación, ¿sí? En la herida del abandono, les voy a decir que esa herida provoca la máscara de la codependencia. Son niños codependientes, siempre están llorando, siempre necesitan que los acompañen, no van al baño solos, tienen conflicto con dejar el pañal. Son niños que hay que estarles: ándale, come, apúrate, come. Son niños que siempre hay que estarlos empujando: haz la tarea, apúrate, ya acabaste. Son niños que hay que darles de comer en la boca. Son niños que por la herida del abandono no son firmes en hacer sus decisiones. Y eso lo empiezan a desarrollar desde muy chiquitos, Desde muy, muy chiquitos podemos ver cuando un niño trae la herida del abandono. En la herida de la humillación se da desde el año 1 hasta el año 3. Y esta herida provoca la máscara del masoquista. La herida es esta, miren. La herida es: eres un cochino, te miaste en la cama. Eso no se debe de hacer. Hay una humillación que yo, como adulto, le estoy haciendo al niño, porque el niño lo interpreta como humillación, no como aprendizaje. La otra, el niño que en lugar de que me ganen el pantalón, yo me voy a andar haciendo pipí por donde quiera, y por donde quiera se anda bajando el cierre y hace de la pipí, y la mamá le hace: ¿cómo? ¿No te da vergüenza? Al niño se le enseña de esa manera la humillación. Él no va a aprender de la vergüenza porque no la conoce, pero se va a sentir humillado. La otra programación que como padres podemos estar haciendo es comparar nuestros hijitos entre uno y otro, entre la etapa 1 a la etapa 3 de un niño. Por ejemplo, que el niño tenga un hermanito mayor, y el hermanito mayor pues ya hace muchas cosas y el niño pequeño no, y entonces comenzamos: ¿no ves a tu hermano? ¡Ay, vale! Hazlo como él sí lo puede hacer y tú no. El niño no va a aprender que lo puede hacer, el niño va a aprender de la humillación. Y entonces estos niños que son humillados constantemente se vuelven masoquistas, ¿sí? Al ser masoquistas, van por la vida sufriendo porque les encanta sufrir. Y pues sí, sí, yo allí
ahí me veo como un poco reflejada en esta herida. Por muchas razones me siento allí, pues me siento que pude haber estado allí. Entonces este niño va a comenzar su máscara del masoquista haciendo esto. Miren, este niño, cuando ya comienza la etapa donde va a las escuelas, este niño se sienta a la mitad del salón. Es un niño que no está ni entre los burros ni entre los magníficos. Simplemente no quiere que se vea, para que el maestro no lo humille, para que en mi casa también el niño es muy parcial, para que mi mamá y mi papá ya no me comparen. Hago la máscara de mejor no opino o no hablo para que no me juzguen. Y entonces este niño va a tender a ser callado. No va a opinar fácilmente. Porque va a tener miedo de la humillación, de no de saber decir las cosas como debe de decirlas. Y pues él va a conflictuar en la parte de la opinión externa. Cuando llega a la adolescencia, es un niño callado, es un niño disperso con su yo. Podrá ser muy bueno en la escuela, pero para expresar sus sentimientos, no más, no. Para entablar una plática, para entablar ya en la adolescencia, ya se puede decir que ya ahí comenzamos un entorno para movernos en el futuro de quienes vamos a ser, y no lo logran, y se sienten frustrados, deprimidos, tristes, rechazados, y comienzan a tener problemas del rostro, con problemas de acné, con problemas de visión, con problemas de inseguridades bastantes, porque traen la herida. Y va dependiendo de la máscara que hagamos, de la interpretación que nosotros hayamos hecho de las vergüenzas, y hagamos hecho una máscara bien grandota, y esa máscara nos esté haciendo que nos retractamos y no seamos nosotros, y entonces esté dando colaterales. Esa herida puede provocar muchas cosas en el ser humano. La herida de la humillación, porque va a ir por la vida también provocando que siga en la experiencia de la humillación hasta que aprenda. ¿Sí? La siguiente herida es la herida de la traición. Esta herida de la traición es una herida que también sucede entre los 2 años y los 4 años, porque ya estamos conscientes de que si yo hago algo bien, a mí se me va a dar algo mejor, o se me promete algo, o ya estamos conscientes de esas cosas, ya hay los trueques entre la mamá y el papá y yo. ¿Qué pasa si a un niño se le dice, vete a la escuela, cúmpleme con tu deber, y yo te prometo que a la salida te compro un helado? Y resulta que cuando sale de la escuela, ni le compro el helado y ni lo escucho al niño, y le digo, camínale, que yo tengo apuración de mis cosas. Y entonces el niño se siente, interpreta la acción mía, no como que estoy apurada, sino como una traición de alguien en quien yo confío, que son mis padres. O el papá que dice, yo te prometo que te voy a llevar a tal lado, y nunca te llevo. O del niño que le dicen, si no lloras, los Reyes Magos te van a traer esto. ¿Y qué tal que los Reyes Magos no le traen lo que le prometieron? Y entonces ese niño va a perder toda credibilidad y se va a sentir traicionado. Y entonces va a generar la máscara del controlador. Este niño controlador, ¿sí? Y entonces este niño va a ir por la vida controlando todo: tiempos, movimientos, lugares, cuerpos. Ellos controlan hasta
su sonrisa, son esos que controlan todo, van maquillándolo todo. Son personas que sus estructuras de cuerpo incluso casi son perfectas porque no les gusta verse mal. Ellos son de los que tienen que andar bien maquillados, físicos bien, dar la presencia que deben de dar, en donde grabar como yo estoy grabando ahorita es un pecado para ellos. Y no es donde quiera, tiene que ser de lo mejor. Y entonces ellos van controlándolo todo. Ay de ti que llegues tarde con un controlador, porque se va a molestar bastante, porque no eres dueño de su tiempo. Entonces este niño pues trae la herida de la traición y va a reaccionar así. También va a controlar el dinero. Sí, va a ser un controlador, va a escribir todo lo que gasta, cuánto lo gasta, dónde lo gasta, por qué lo gasta, y va a andar controlándole a todo mundo y le va a decir: a mí me das las cuentas correctas y me das los cambios. Y si no le damos los cambios se enojan. Yo tengo uno conocido. Y entonces hay que aprender de esos controladores, ¿sí? Y es una herida. También tenemos la herida de la injusticia. Esta herida es de los 4 hasta los 7 años de edad. Ay, esta herida es tremenda. Esta herida de la injusticia es cuando a mí me castigan sin merecerlo. Porque yo cuidaba de mi hermanito el menor, se cayó por alguna razón y ¡zapas! Me metieron un cocazo. Esta herida es de cuando saqué malas calificaciones en la escuela, no me escucha mi mamá porque fue y sópale, me meten un castigo sin yo sentir que lo merezco. Es, por ejemplo, pues que mi mamá me haya mandado a hacer una situación que era de adultos y yo no la logré hacer, y esos también me castigan y me regañan severamente. Entonces, en esta etapa se comete mucho esta herida porque sí lo hacemos como adultos. Hoy ya entregamos ciertas responsabilidades a nuestros hijos por los tiempos. Y yo creo que la pandemia nos ha estado ayudando a entender esta parte donde no podemos estarle dando responsabilidades a los hijos por otros hijos. Porque la herida, esta herida tremenda de la injusticia, es por esa razón. Y entonces, esta herida lleva a una máscara que se llama la máscara del rígido. En esta herida, fíjense, en esta herida de la injusticia, también está lo que deseamos que nosotros no pudimos hacer y que nuestros hijos hagan, como es que sean los primeros en el salón de sacar calificaciones elevadas. Si los ponen en una carrera, queremos que sean los mejores. Si están en el equipo de fútbol, queremos que sean el mejor de los de fútbol. Si nuestra niña es niña, la queremos como toda una niña perfecta, y no le damos margen a que ella sea. Y entonces mi hija hace una máscara de rigidez, ¿sí? ¿Y qué provoca la máscara de la rigidez? La máscara de la rigidez está dentro de todas las personalidades que son muy inteligentes, son muy buenos para ejecutar la inteligencia en las escuelas, en sus ramos de trabajo, pero son muy alejados del otro, no sienten a los demás, porque están tan adentrados a ellos cumplir con su deber que el otro no les interesa. Les queda claro que si se quedan en un tiempo con el otro, lo pierden todo. Y entonces estas personas sufren de ansiedad, de estrés, de tristeza, de soledad, porque los demás no quieren estar con ellos, porque los demás, incluso no sé si se han dado cuenta, pero en los salones, al niño, a lo que es el niño inteligente, los demás no quieren nada con él. ¿Por qué? Porque para los demás es un niño muy rígido. Es el niño que va con el látigo y por culpa de él los demás sufrimos. Y entonces este niño va sufriendo de soledad y tiene una ansiedad que lo mete en conflictos, en problemas, porque este niño va y sentencia a los demás. Este niño incluso es el que muchas veces hace bullying callado y nadie lo sabe.
Y hay del que se le atraviese que traiga, por ejemplo, la herida del abandono. Porque ese niño del abandono no se sabe defender. Y si se le atraviesa a este niño rígido, estructurado, lo va a hacer como él quiera y le va a hacer bullying. Entonces, ahí la razón de muchas cosas, ¿verdad? Yo cuando aprendí de estas heridas, aprendí grandemente. Lo agradecí. Hice una expansión de conocimiento como madre, como hermana, como hija. Y ahora le enseño a mis hijos esto para que no lo cometan el error. Y miren, el niño no tiene la culpa de absolutamente nada. Y nosotros como padres, pues tampoco, porque nosotros solo entregamos la información que se nos fue entregada. Porque nosotros fuimos hechos de lo que vimos, de lo que oímos y de las experiencias que vivimos, y no podemos dar lo contrario. Pero sí podemos evolucionar en el conocimiento de quiénes somos, qué herida traigo. ¿Cuántas heridas puede llegar a tener un ser humano? Todas. Y no todas se pueden estar activando en el mismo momento, sino se van a estar activando en intervalos, cuando hay un estrés. Si yo, por ejemplo, me siento triste, probablemente active yo 2 heridas, ¿no? Y entonces ahí tenga yo dificultad. Y entonces, probablemente, ahorita tengo un gato dándome lata aquí, entonces, pues podemos estar cometiendo errores. Ahorita, llámale a Jairo para que te saque. Entonces, miren, disculpa, está un gato aquí amenazándome. Y entonces, pues las heridas nos ayudan a que podamos modificar nuestras maneras de ser. ¿Cómo se modifican las heridas? Haciendo conciencia de quién soy. ¿Por qué me siento agredido? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué en ocasiones una palabra me hace sentir tan mal cuando no es así? Bueno, pues es porque me está resonando la herida de niño que no la he trabajado y que no la he hecho real en mi mente. Y que esa herida me lleva a conflictuar con mis hijos, con mi esposo, con mis hermanos y con todo el mundo. Entonces, ¿qué puedo hacer? La solución es hablarlo o escribirlo en una libreta. Las emociones se controlan así. Las emociones se eliminan. El estrés se elimina escribiéndolo. El estrés, la tristeza, el dolor. Cuando yo escribo en una libreta todo lo que pienso, después me doy cuenta que todo es un fantasma y que todo es un aprendizaje para mí y que yo decidí nacer en la familia que nací para aprender ese aprendizaje. Y eso se le llama, cuando una persona logra hacer este trabajo con su vida, se le logra decir que tiene la mente abierta, toca su esencia. También lo otro que les puede ayudar es una hermosa terapia en aquella cama que ven ahí atrás, que se llama la terapia holística de 9 aceites esenciales, porque esa terapia equilibra todos los pensamientos y todos los estreses que traemos instalados en la columna vertebral. Uno a uno los equilibra, es los llamados chakras. Entonces, pues, ¿cuánto inviertes en tu enfermedad? O más bien dicho, ¿cuánto inviertes en tu salud para no gastar en tu enfermedad? Y pues, cada quien sabe, cada quien decide cómo evolucionar. Y aquí están estas 7 heridas para no juzgar a nadie, porque desde que conocemos las heridas, pues ya entendemos al otro y lo comprendemos y lo valoramos. Pues es un gusto haber dado este tema, espero y les haya ayudado mucho, espero que a todo el que lo escuche les sea de beneficio, les sea de conocimiento y que puedan servirse de esto. Con mucho gusto, aquí me tienen, soy Nancy Contreras Gutiérrez. Que tengan muy buena vida.